Sapere Aude. Humanistas sin complejos. Bienvenidos a Humanistas sin complejos. Hoy recibimos a Daniel Gamper para hablar sobre su libro ¿De qué te ríes? Beneficios y estragos de la broma, editado por Herder. Daniel es profesor de Filosofía Moral y Política en la Universidad Autónoma de Barcelona y autor de varios libros. Dejo enlaces en la descripción para que puedas saber más sobre él. Nada más, bienvenidos a este nuevo encuentro de Humanistas sin complejos. Espero que disfrutes de la charla y tenéis toda la información sobre el proyecto en la descripción. ¡Empezamos! Bienvenido, Daniel, ¿cómo estás? Muy bien. Encantado de tenerte aquí, conmigo, con nosotros, con las personas que nos escuchan y que podamos compartir un rato agradable. Yo también encantadísimo de que hayáis leído el libro y me ayudéis de algún modo a difundirlo. Es un privilegio y bueno, no es habitual. Yo al menos lo he leído y espero que este podcast, este proyecto bueno, que tiene su comunidad, haga que algunas de las personas que nos escuchen se aventuren a leerlo un poco más. Ojalá, ojalá. Para eso escribimos, ¿eh? Eso no solo por el placer en mi caso, sobre todo en este libro, que ha sido muy, muy entretenido toda la investigación al respecto, porque he tenido que leer cosas que no sabía ni que existían, desde manuales de odontología hasta tratados sobre dermatología. Y, pero no solo lo escribimos para, por así decir, entretenernos o divertirnos, sino también pues para compartirlo, ¿no? De manera que todo el que nos ayude a compartirlo para mí es un privilegio. Tiene, ahora decías, tu trabajo de investigación, es verdad, porque tiene capítulos como muy breves y después de cada capítulo hay un listado bibliográfico increíble. O sea, que el trabajo que has realizado ahí. Bueno, ha sido cuando uno coge un tema tan amplio como la risa, y si lo miras de manera desprejuiciada, te das cuenta de que, bueno, basta. Hoy en día hay tantas bases de datos de información y hay tantísimas facultades de todo tipo y universidades de todo tipo en todo el mundo, y aparte hay una obligación, una presión para publicar, de manera que sobre prácticamente cualquier tema es fascinante ver lo que se trabaja, ¿no? Y entonces hoy en día se habla mucho de la interdisciplinariedad. Yo no sé si exactamente eso es lo que hago, pero sí que debo decir que leer cosas que no sean de mi materia, pues me resulta no solo entretenido, sino también creo que contribuye a que los resultados que uno puede acabar alcanzando de un punto de vista filosófico tengan un poco más de solvencia, ¿no? Si primero pues, te informas sobre lo que han dicho, pues eso, desde foniatras a lingüistas, a juristas o a médicos dermatólogos, ¿no? Que es una manera en la que yo me siento cómodo trabajando. Probablemente porque para mí la filosofía es más una manera de ver el mundo, y no me satisface escribir, digamos, de manera estrictamente académica, ¿no? Sino que prefiero, de algún modo, usar la filosofía para interpretar algunos fenómenos del mundo. Y en este libro lo que he intentado pues, es iluminar la risa desde diversas perspectivas, sin tampoco mucha urgencia por alcanzar algún tipo de conclusión, sino simplemente abrir la ambigüedad y las múltiples facetas de este fenómeno que todos conocemos tan bien, que es la risa. Has usado un método, me lo hago venir bien por el proyecto, muy humanístico, ¿no? Porque utilizas, o sea, interrelacionas distintos puntos de vista, das distintas perspectivas, desde la histórica, desde la social, desde la política, antropológica,
del entretenimiento. Es decir, el enfoque, tú hablas de filosofía, pero a mí también me parece muy humanístico y cómo también interrelacionas en los distintos capítulos cosas que has ido comentando previamente en el libro y van saliendo y se van desarrollando, que aparentemente al principio no tienen ninguna conexión, pero a medida que vas leyendo vas conectando los puntos hacia atrás. Sí, a ver, como te digo, hablar de la risa supone hablar de prácticamente todo. Al final, ¿qué es la filosofía? ¿No? Bueno, en el supuesto que sea posible responder a esta pregunta, es posible, lo que pasa es que obviamente no se puede responder de una manera por todas, ¿no? De manera definitiva. Pero para mí la filosofía pues tendría que ver con el todo, con todo. No hay ni un solo tema que no pueda ser tratado desde un punto de vista filosófico, ¿no? Y la risa creo que se puede también iluminar desde tantísimas perspectivas. Eh, y para no quedarme, porque los filósofos ya han escrito mucho sobre la risa, sobre su forma de emisión, etcétera. A mí me interesa hablar con el mundo de hoy. Yo hay algo de periodista en mi formación y en mi talante más bien, ¿no? Y entonces es este talante periodista acompañado de digamos así, un entrenamiento en contextos filosóficos que, que es lo que le da la peculiar característica a lo que escribo, ¿no? Es esta combinación de ambas, de ambas de ambas especialidades, por así decir, ¿no? De dos propensiones, o- o manías que uno puede tener, ¿no? Daniel, tú en el 2019 publicaste Las mejores palabras sobre la libertad de expresión. Es un libro que no he leído, pero me preguntaba si este libro, ¿De qué te ríes?, es una especie de subcreación o una continuación, de algún modo, de ese primer libro tuyo. A ver, yo hace bastante tiempo que, por así decir, ahora hablaba de manías, puedo hablar también de obsesiones, ¿no? Porque Eh, tratas de la libertad de expresión aquí, claro, perdona la interrupción. efectivamente, no, no, es que este es el tema que me interesa a mí, es el de la libertad de expresión. Me interesa no tanto desde un punto de vista jurídico, porque creo que los juristas me han ayudado mucho a entender cosas, pero creo que me interesa más ver el fenómeno, ¿no? Fenómeno de la libertad de expresión, qué sucede cuando se empieza a hablar de la libertad de expresión, ¿no? Y cuando la libertad de expresión se convierte en un tema de conversación. Y, eh, y efectivamente había un capítulo en el otro libro sobre este tema que trato en este libro, pero vi que no funcionaba y lo saqué. Y luego tenía una frase muy breve que Gonzalo Pontón, a quien agradezco en el libro, en las mejores palabras, yo decía algo así como que hay algo tonto en la risa. Se lo dejaba ir así. Y Gonzalo me dijo, a ver, esto está mal, ¿no? Tienes que volvértelo a mirar. Y a partir de ahí, pues dije, bueno, vamos a ver qué pasa si leo algo sobre la risa, que ya había leído obviamente el libro de Bergson, que es un clásico, es una maravilla, que en realidad, pues uno cuando lee libros como esos se podría decir, bueno, pues ya no hace falta que escriba el mío, pero con todo y con ello creí que todavía quedaba alguna cosa por decir. Y sí, están vinculados, ¿no? Al fin de cuentas, cuando reímos y somos muy niños, alguien nos dice, de esto no se puede reír. Eh, ¿es, eso una, go- ¿Es eso un límite a la libertad de reír? Pues bueno, sí, efectivamente, ¿no? Como que es un lenguaje, pues también va modulado, también va limitado, y a partir de ahí, pues ese fue un poco el hilo que he querido ir tirando, junto con, si nos preguntamos en qué caso, pues es susceptible de ser mm, prohibida o limitada una expresión de hilaridad, lo que veremos es que hay algún vínculo con la violencia, ¿no? Entonces, risa, violencia y dentro del contexto de la libertad de expresión sería el
el marco conceptual en el cual yo he colocado el libro. Ahora comentabas a Bergson, yo creo que la risa es un fenómeno estudiado desde la antigüedad y no sé si se ha llegado a una idea clara y uniforme de la naturaleza de la risa. Ahora también comentabas que la risa es un lenguaje y es una de las partes que a mí más me ha gustado del libro, donde comentas que la risa puede ser desencadenada, pero también puede ser modulada y que lleva a cuestionar la afirmación de Plessner de que risa y llanto no están en el mismo estrato que el lenguaje. Y después haces un apunte sobre los mensajes en las aplicaciones de mensajería que sustentan que la tesis de que la risa es un lenguaje. Me gustaría preguntarte, para también las personas que nos escuchan, ¿cuál crees? Si crees que realmente podemos acotar que la naturaleza de la risa es la del lenguaje. Yo diría que sí, en el sentido, habría que definir qué es lenguaje, ¿no? Y no sería yo capaz tampoco de dar una definición precisa de lo que es lenguaje, pero digamos que para solventar el problema de la definición podríamos decir rápido y mal que el lenguaje es un instrumento para la comunicación. Creo que es otras cosas también, pero bueno, sirve para la comunicación y la risa también sirve para la comunicación. Es cierto que en algunos momentos podemos reír solos, pero el hecho de que no siempre riamos igual, de que en algunos momentos decidamos no reír, eh, eso, a mi parecer, pues le da, del mismo modo que a una pregunta puedo responder con un sí o con un no, también puedo reír o no reír, ¿no? Y en este sentido creo que podemos decir que la risa es lenguaje. Del mismo modo, no hay nada novedoso en esto, porque a fin de cuentas estamos tratando de la pragmática del lenguaje. Del mismo modo que mover las manos cuando uno está hablando es una manera también de acompañar al discurso y por tanto también forman parte del lenguaje, pues también determinadas risas o sonrisas pueden ser vistas como lenguaje. Y ahí nos podríamos incluso preguntar, ¿no? O sea, cuando una persona enrojece, ¿no? Porque de vergüenza, cuando uno se pone rojo, que hay una palabra en castellano, ahora no me sale. Eh, bueno, se entiende, ¿no? Lo que quiero decir. Sí, sí. Es decir, cuando uno enrojece está también comunicando algo, ¿no? Se ruboriza, ¿no? Se ruboriza, exactamente. Cuando uno se ruboriza, ¿está comunicando alguna cosa o no está comunicando algo, ¿no? Obviamente el otro Siempre. percibirá alguna cosa, pero en el caso de ruborizarse, eso no es un acto intencional. ¿Es la risa siempre un acto intencional? Sabemos también que no es así. Hay algunas risas que no son actos intencionales, al contrario. Lo que queremos es no reír, pero nos resulta imposible detener esa risa, ¿no? Y esa, digo yo, en alguna parte del libro, de manera un poco provocativa, sostengo que esa risa que no podemos contener sería la risa auténtica, mientras que la otra, la risa que es puro lenguaje, sería una risa falsa, porque Sí. es una risa que puedes elegir no emitir. De todos modos, entendiendo que la risa es lenguaje, podemos entender que es un constructo social y después también nos lleva a aceptar su diversidad, ¿no? Cultural. No es lo mismo la risa aquí que la risa en otro sitio. O sea que al final se manifiesta de diversas formas. No hay una risa universal. ¿O sí? No lo sé. No lo sé. La verdad es que podríamos decir que mi libro es un poco eurocéntrico, en el sentido que yo me he fijado en las risas de las personas que conozco, de los productos culturales que conozco también, ¿no? Entonces, sí que parece ser que, por ejemplo, la sonrisa tiene unas funciones distintas en otras culturas o en otros países, y es probable que haya formas de reír en algunos sitios que sean menos ostentosas, como algunos, o sea, ese abrir tanto la boca
carcajearse, incluso digamos que se agita todo el cuerpo. No me extrañaría que haya lugares en los que eso está mal visto, ¿no? Y donde se ríe pues de manera un poco más pacata o de manera un poco más moderada, ¿no? Pero lo que sí que me atrevería a afirmar es que los seres humanos ríen, y que es una cosa que a casi todos los seres humanos les hace sentir bien. Y yo creo que tal vez podemos decir que es una invariable del ser humano, ¿no? Del mismo modo que ruborizarse, del mismo modo que bostezar, toser, tener hipo o estornudar o llorar. Es interesante lo que comentas de que la risa a los seres humanos les hace sentir bien, porque no sé si eso también abre una pequeña ventana a pensar que la risa puede tener también un componente biológico y evolutivo, más allá de que sea un fenómeno cultural. No sé qué piensas de eso. Que tuviera una utilidad, ¿no? Que sirviera a alguna cosa. Algunos sostienen, ahí el tema de la biología y digamos así, la perspectiva darwinista a lo que sería a las manifestaciones del ser humano, tema demasiado complejo en el cual, digamos, yo lo que sí que intento es hablar de lo que sé, y de lo que no sé, no, pues no, directamente no hablo, ¿no? De todas maneras, lo que he leído es que sí, que la risa podría tener alguna función, por ejemplo, comunicativa, a larga distancia, ¿no? Es decir, dado que la risa supone una descarga hormonal placentera, algunos dicen que sería una descarga hormonal parecida, por ejemplo, a la que se pueden dar dos simios que se están acariciando, que se están haciendo cosquillas, ¿no? Eh, y entonces esa descarga hormonal la compartirían esos dos chimpancés simplemente. En cambio, la risa permitiría o nos permite a los humanos que la descarga sea más amplia. No hay necesidad de estar tocando a otra persona, sino que, por así decirlo, podemos tocar con nuestra risa, ¿no? De manera que uno ríe, otro ríe, y podemos, de algún modo, descargar hormonalmente un poco de placer en un grupo sin necesidad de estarnos, por así decir, sobando los unos con los otros, sino, pues eso, comunicándonos eh, a través de la risa, ¿no? De algún modo podría ser que sirviera para cerrar el grupo, ¿no? Para darle cohesión al grupo, y también desde el momento en que cierras y das cohesión a un grupo, pues estás también apartando a alguien, ¿no? De manera que hay siempre esta ambivalencia en la cuestión de la risa. Sobre si sirve para eso o no, me parece una conjetura plausible. Ujú. La risa es puramente humana, ¿no? Porque sí que hay algún apunte sobre el tema animal. No sé qué has podido leer o investigar sobre ello. Creo que es Aristóteles el primero en decir solo los humanos ríen, solo los humanos hablan. Pues la verdad es que ayer alguien me dijo que se había descubierto definitivamente que hay unos animales que ríen. La verdad es que no tengo ni idea. Me pregunto si nosotros, o sea, ¿cuál sería el criterio para decidir que un animal está riendo? Mm, es decir, es porque está haciendo lo mismo que nosotros o está... no lo sé, la verdad es que no tengo ni idea. Yo creo que es complicado afirmar que también los animales tienen esta capacidad de reír, más que nada porque tendríamos que poder demostrar que están haciendo lo mismo que estamos haciendo nosotros cuando reímos, ¿no? Y eso no sé muy bien cuál sería el criterio para demostrarlo. Uno de los grandes temas que tratas en el libro, Daniel, es la relación entre la risa y el poder. Y bueno, comentas de alguna manera que la risa históricamente ha sido utilizada como una herramienta de poder para mantener un poco lo que es el status quo y para desafiar las normas un poco establecidas.
¿Cómo crees que la risa puede ser utilizada como herramienta de control social? Esta es la tesis de Bergson, en cierta manera. Bergson, el librito de Bergson es un librito infinito, parece, es delicioso, está muy bien escrito y, y al principio uno tiene la sensación de que se entiende fácilmente, pero diversas lecturas demuestran su enorme complejidad. La risa para Bergson, para decirlo así también de manera muy rápida, ¿no? La risa es una manera de reconvenir a otro, eh, que es el que está haciendo el ridículo, porque no es lo bastante flexible para adaptarse. O sea, no está mostrando en ese momento la flexibilidad necesaria para actuar como un ser humano, ¿no? Es decir, es como un robot, como una máquina que se queda detenida en medio del cauce de la cotidianidad. Por tanto, mm, para Bergson, la risa sería un modo de cohesionar al grupo, de recordar a aquel que no se comporta con esa flexibilidad necesaria, que no está que no está actuando como se espera de él, ¿no? Y por tanto, es una manera de reconvenir. Luego también la risa es una llamada al orden. Por ejemplo, ahora lo vemos con algunas propuestas feministas, ¿no? O con propuestas de modificaciones del vocabulario o propuestas legislativas novedosas, ¿no? Suele ser habitual que sean recibidas, las novedades a veces son recibidas con risas. ¿Qué manifiestan las risas ante las novedades? Manifiestan el hecho, es una manera de resistirse al cambio que esa novedad está proponiendo, ¿no? Eh, eh, Porque lo que se intenta decir es, esta es la normalidad, la novedad no se adapta a esta normalidad. ¿Cómo se le avisa a ese que no se adapta a la normalidad? Pues con unas risas que son jocosas, que son insultantes, que son de algún modo conservadoras, ¿no? Y eso lo dice también Ortega, ¿no? Dice, la comedia es la forma artística conservadora, ¿no? Porque con esas risas lo que se hace es estar afirmando el status quo. No siempre la risa afirma el status quo, pero ante una propuesta novedosa, lo vemos en el Parlamento, lo vemos en los periodistas, lo vemos, es habitual echarse unas risas, ¿no? Dice, mira qué propuesta, mira lo que se le ha ocurrido a este, ¿no? Es como para desarmar la hostilidad, ¿no? En todo caso. Sí, no, es una manera ya, porque además estás diciendo, tú estás haciendo el ridículo. Es ridículo lo que tú estás diciendo, ¿no? De manera que ya le impides que entre dentro de la normalidad y esa risa, claro, nadie quiere quedar fuera de esa risa. De manera que solo el cambio, dado que el cambio encuentra resistencia, necesitas que el agente del cambio también debe tener una energía para no dejarse arrastrar por esa risa o incluso para atreverse a decir algo que sabe que será después respondido con risas jocosas por parte de los defensores de lo existente, ¿no? De lo vigente. Hay un ejemplo curioso que hablas de la aniquilación del humor en los regímenes dictatoriales, aquí hablas del nacionalsocialista, que hace que solo se rían los que tienen el toro por los cuernos, o aquellos con olímpica grandeza de espíritu y temeridad a prueba de bomba. Ujú. ¿Qué, qué querías decir con esto? A ver, el totalitarismo establece, consistiría en que en reducir el conjunto de las cosas, en reducir las libertades, para decirlo muy rápido, ¿no? Totalitarismo consiste en reducir las libertades y, por tanto, la libertad de hacer chistes contra el poder. eh, y como que el totalitarismo también es un régimen de miedo, ¿quién se ríe cuando tiene miedo? ¿No? O se ríe el que tiene el poder,
Ellos El mismos, ¿no? poder. Se pueden reír ¿Cómo? de sí mismos, que se pueden reír de sí mismos, ¿no? Exacto, exactamente, pero ahí necesitas, pues, son estos que dio la grandeza de ánimo, ¿no? El que es lo bastante resistente en aquel momento para incluso recibir con humor la opresión y la represión. ¿Por qué? Y ahí es donde el humor y las risas desempeñarían un papel contrario al que he dicho anteriormente. Es un papel para, de algún modo, mostrar irreverencia ante el poder, mostrar también el coraje de enfrentarse al poder. Y con esas risas, el que está sufriendo una opresión o está siendo reprimido, pues encuentra también un momento de solaz, ¿no? Un momento de tranquilidad, eh, y, eh, y las risas de los que acompañan al bufón, ¿no? Pueden también, en cierto modo, servir para socavar lentamente las bases del poder totalitario, en el supuesto que estemos hablando, como en el caso del nacionalsocialismo, del epítome, ¿no? De lo que sería un poder totalitario, ¿no? Que consiste, pues eso, ¿no? Hay una serie de chistes que sí que se pueden hacer y se ríen pues solo los que, los que han decidido quién va a ser en cada caso el objeto de la risa. Y Daniel, ¿es posible, es plausible lo opuesto, la idea de una risa plenamente liberal? Porque tú rechazas esa tesis de esa utopía de la risa liberal sin restricciones. Sí, a ver, yo diría que Europa se construye con la construcción de la Europa de la posguerra, que es un momento de prosperidad, es un momento en el que se pasa, pues eso, de que los kilómetros de asfalto en Europa crecen de manera exponencial, en todas las casas de repente pasa a haber una nevera, una televisión, hay una enorme clase media que que podía prever su futuro a largo plazo, que se despertaba cada mañana y sabía pues, que tendría su trabajo, habría sus subsidios, habría una cierta seguridad, ¿no? Esto es el sueño del estado del bienestar. Yo creo que si lo trasladamos al ámbito de la risa y nos preguntamos qué es el estado del bienestar, pues sería esa disposición, garantizar que todo el mundo puede reírse sin que nadie lo reconvenga, pero otra cosa todavía más importante, y es que cualquiera puede ser objeto de la risa, sin que eso suponga que su situación social se ve perjudicada. Este sería, digo yo, esto es a lo que se aspira, ¿no? Cuando se construye una sociedad en la cual pues todo el mundo tiene que tener, puede eso, prever a largo plazo y sentirse seguro. ¿Y qué significa sentirse seguro? Pues que si alguien se ríe de ti o se burla de ti, pues puedes simplemente hacer como si eso no hubiera sucedido porque no te está afectando. Esta situación es lo que llamo la utopía de la risa, ¿no? Y me parece que sigue siendo el horizonte al cual tendríamos que aspirar. Pero eso no significa, o sea, la utopía de la risa desconoce un elemento propio de la risa y es que al final también es una forma de agresividad, ¿no? Eh, y, y por tanto, el liberalismo, esta hipótesis liberal de que todo el mundo ría y todo el mundo pueda reír, y todo el mundo pueda ser objeto de hazme reír, sin que por eso suponga un perjuicio para su vida, esto no es una utopía, porque el liberalismo no tiene nada de utópico, simplemente. ¿Y por qué no es una utopía? Porque se reconoce la esencia conflictiva de cualquier sociedad humana, ¿no? Y la risa, pues es un canal a través del cual circulan algunos conflictos y es también una manera de desactivarlos, ¿no? De manera que
Yo creo que es imaginable y tenemos que seguir pensando en posibilidades de que todos podamos reír. ¿Y qué significa? O sea, ¿eso qué significaría también? Eso significaría que en algunos momentos uno decide no reír, porque considero que ese chiste podría, está efectivamente eh, insultando a alguien o puede perjudicar a alguna persona, entonces uno puede decidir no reír, porque en eso consiste la libertad también, ¿no? Claro. Cuando la libertad consiste en callarse de vez en cuando. Sí, sí. Esto nos lleva a una cuestión troncal en el libro y es de si existe un límite ético para el humor. Es un debate extenso ya y muy prolongado sobre Mm. los límites del humor y sobre todo en esta era de las redes sociales, ¿no? Donde parece que todo se ha desmadrado un poco. ¿Cuál es la relación entre el humor y la ética, según tu punto de vista? No creo que diga nada original si digo que si no hay algún límite ético, tampoco es posible que haya humor. Porque el humorismo, la comicidad, o incluso podríamos decir simplemente la risa, existen porque hay algún tipo de límite que o es subvertido o es indicada su existencia o se escenifica la subversión de ese límite. Sí, de todo se puede reír. O sea, por ejemplo, nosotros que, por así decir, matamos a Dios hace más de 100 años, ¿no? Eh, ahora cuesta hacer un chiste sobre un chiste que contenga una blasfemia en el sentido cristiano del término, porque ya está, ese límite ya cayó, Se ha ¿no? Eh, superado. está superado, ¿no? Entonces el humorista está constantemente a la búsqueda de algún límite que normalmente encontrará, pues, o bien en alguna de estas guerras culturales que los americanos de vez en cuando nos exportan, o bien en algún límite ético. Y tiene que aparentar que lo está subvirtiendo. Y basta ver a estos comediantes ahora que están tan de moda, ¿no? Que estas personas que suben a un escenario, cogen un micrófono y empiezan a contar chistes, lo que se observa es que siempre hay el roce o una aparente subversión de algún límite, porque si no, eso no tendría ninguna gracia. Pero yo diría que de algún modo esto ya lo dice Freud en su teoría sobre el chiste y el inconsciente, ¿no? Que siempre hay que el chiste puramente blanco, es decir, el chiste totalmente infantil en el cual no hay transgresión ni tampoco aparente transgresión, ese es un caso excepcional. En realidad, el chiste, la broma, la No, risa tiene que tener siempre morbo. Tiene que tiene tener que tener morbo. morbo, exactamente. Tiene que tener algún tipo de morbo y tiene que tener, por tanto, tiene que estar rozando con alguna cosa, ¿no? Mm. De ahí que después intentar ponerle un límite ético a la risa resulte, en cierto modo, paradójico, porque si la risa se manifiesta en rozamiento con los límites de lo permisible, entonces sería paradójico después obligar a que solo haya una risa decente, ¿no? O una risa permitida. Eso no quita que cuando un niño ríe mal, se le indica. Cuando un niño se ríe de que otro niño se ha caído, se le dice, de esto no te puedes reír, ¿no? Porque igual, imagínate si se rieran de ti, tampoco no te gustaría, ¿no? Después, el por qué podemos decir el por qué que sea, pero hay determinadas cosas, dice, de esto no te rías. Ujú. Claro, podríamos decir que hay una ética universal, fruto de un consenso, pero después está la ética o la moralidad particular, personal, de la persona, del comediante o de la persona provocadora de la risa.
¿Cómo crees que afecta esa conciencia personal, moral, ética del comediante, en la calidad del chiste, en la calidad de la broma, en la calidad de su humor? A ver, yo la verdad es que tampoco, yo no creo que haya tanta diferencia entre la ética existente y las éticas individuales de cada uno, ¿no? O sea, lo que tiene que hacer el humorista en realidad, lo que él piensa, sus propensiones, eso, o su ideología o su ética, yo creo que no juega ningún papel en la broma. Lo que le interesa al cómico es que exista algún punto fijo, algún valor innegociable, como decían antes en el Vaticano, eh, contra el cual hurgar, ¿no? Y tiene que, en algunas ocasiones, tiene que magnificar el obstáculo al cual se está, el objeto del cual se está riendo, para darle un poco más de peso a su propia broma, ¿no? Esto lo vimos en la televisión catalana cuando hay un programa de humor, que a veces en la televisión lo que vemos es un programa de humor, las noticias y otro programa de humor, ¿no? Que es como un bocadillo, las noticias están empaquetadas entre programas de humor, lo cual de algún Sí. modo les quita... Esto lo comentas en el libro, ¿no? Que es, Sí, es la fiesta del humor prácticamente. sí, es como una fiesta que montan las televisiones, supongo, porque básicamente lo que quieren es cosechar, pues, las hormonas del placer, ¿no? Y durante las noticias, pues, de esas hormonas creo que no segregamos muchas, en el supuesto de que hay alguien que todavía mira las noticias en la televisión, que tengo entendido que sí, pero no los conozco yo, ¿no? Eh o no sé a qué me estaba refiriendo ahora, pero sí, digamos, el tema de las... exacto, me estaba refiriendo a que hubo una polémica en la televisión catalana de unos humoristas que hicieron una broma con una virgen andaluza, ¿no? Y entonces, pues, hubo una asociación de abogados católicos que están a la que salta cuando, cuando ven cualquier posibilidad de denunciar a alguien por blasfemia, que los denunciaron, etcétera. Obviamente la cosa no fue a ningún lado, ¿no? Pero eso es claramente está orquestado. Eso no tiene nada de revolucionario ni de transgresor, porque hoy en día reírse de la Virgen en España, pues yo creo que, digamos, sale gratis, no aporta nada nuevo, ¿no? Es una risa que simplemente... Y si no hubiera habido la denuncia por parte de los abogados católicos, esa bromita habría quedado en nada, que es lo que en realidad es. Era una bromita que no valía nada, ¿no? Pero que necesita la reacción del otro. Necesita de algún modo que haya una denuncia, porque en ese momento adquiere la broma, pues, un peso que si no, no tendría. ¿Y cómo crees que han impactado las plataformas sociales, las redes sociales en la risa? Es decir, creo que la risa, ¿no? Se podría decir que antes era más un fenómeno doméstico, incluso en época de represión todavía mucho más, todo quedaba en casa. Y ahora, en cambio, ha habido una explosión impresionante, ¿no? Del fenómeno de la risa. Tú comentas en el libro que las radios, las noticias, los programas de televisión, todo está repleto de humoristas o gente que hace risa, pero también en las redes sociales, ¿no? Gente que incluso se ha posicionado, incluso ahora me venía a la mente, ¿no? Durante el COVID, ¿no? Que apareció ese Twitter, ¿no? De coronavirus y, o sea, todo es sujeto de comedia, todo es sujeto de humor, hasta en los tiempos más oscuros. Mm. Gracias un poco también a las redes sociales. Es como que Sí, se ha a ver, magnificado. a ver, cuando en época de crisis que alguien consiga hacer reír, pues creo que es una cosa buena, ¿no? Y al final es como estos grupos de payasos que van a los hospitales infantiles, ¿no? A ayudar a los niños que están, pues, a veces incluso en cuidados paliativos, ¿no? Pues a reír un rato en un momento tan fastidioso. Y yo creo que eso es un trabajo encomiable. Luego está, pues sí, lo que
al final, yo creo que una de las cosas contra las que escribo, porque al final hay que estar a veces un poco enfadado cuando uno escribe, ¿no? Y una de las cosas contra las que escribo es esta omnipresencia de inputs humorísticos y de, de incitaciones a reír, ¿no? Que encontramos sobre todo en las redes. Entonces yo creo que en las redes hay dos cosas, ¿no? De una parte tenemos el humor que, por así decir, sería universal, volviendo al asunto sobre si el amor es universal, ¿no? Que es lo que vemos en las estaciones del tren a veces, ¿no? Que hay una televisión que va pasando imágenes y a veces pues pasan imágenes de personas que se caen, ¿no? Eso parece ser que yo diría que eso es más o menos universal. Tú puedes poner un vídeo de una persona que se cae. En el YouTube está a tope de vídeos de este, ¿no? Gente que comete un error, se hace un poco de daño y supuestamente tú te tienes que reír. Y de hecho nos reímos con esas cosas. Curiosamente, aunque uno no quiera, hay caídas que nos hacen reír, ¿no? Pero, y luego está lo que serían lo que hay este dibujante de Charlie Hebdo, uno de los que fueron brutalmente asesinados, que es Sharp, que unos pocos días antes del atentado terrorista en la redacción de Charlie Hebdo escribió un librito, un texto bastante breve en el cual habla precisamente de las redes sociales y de lo que él llama el efecto mariposa de la libertad de expresión. Y eso es lo que... Y este yo creo que es uno de los problemas que tiene la risa en Internet. Y es que hay muchas bromas que son contextuales, que son puramente contextuales. El hecho de que uno vaya caminando por la calle, vas en bicicleta, haciendo mountain bike y nos da una vuelta de campana, se cae en un río, eso por lo visto nos hace reír, ¿no? Y eso no necesita contexto. En cambio, hay muchas bromas que necesitan contexto y la red quita el contexto. Y ahí, pues, lo que era una broma pasa a ser visto como una ofensa, como un insulto, en definitiva, como un malentendido, ¿no? El Eh, contexto y en muchos casos la identidad también, Daniel. la identidad de las personas. Perfiles anónimos. No, claro, claro. Después, obviamente, las redes están llenas. Yo no sé si conoces a Caroline Emke, que ha venido a Barcelona alguna vez a hablar. Es una periodista, filósofa alemana, que nos contó una vez en un seminario que pudo hablar con una persona que había trabajado para Rusia digamos, emponzoñando la red, ¿no? Con estos bots, me parece que los llaman. Y le dijo que su objetivo era quedarse con la energía de la gente, ¿no? Entonces, crear polémicas, crear bromas de mal gusto, ofensas, insultos, que sirvan para apoderarse de la energía de las personas, ¿no? Es decir, que uno está ahí mirando, se enfada, se pone a reír, se pone a llorar, empieza a reaccionar, todo porque quedas atrapado en la provocación, al fin de cuentas, ¿no? Que es una estrategia al final de las vanguardias artísticas, y que es bastante usada también para provocar risas, ¿no? Eh, Sobre todo porque cuando hay alguien que se siente provocado y reacciona de maneras exageradas, también se pone en una situación ridícula, lo cual no hace más que incrementar las risas de aquellos que quieren sacar algún provecho de eso. Más allá de la tecnología y las redes sociales, en el libro hay un capítulo muy interesante que creo que se llama El fenómeno del retrete social. ¿Qué pasa en los retretes? ¿Qué condiciones se dan para que suceda una liberación de la risa y del humor? Es como un espacio de libertad, ¿no? Un poco restringido a ese Sí. contexto. Bueno, a mí el baño público es el que me interesa, ¿no? Sí, Porque es un espacio íntimo, porque normalmente suele haber un pestillo, ¿no? Uno puede encerrarse allí dentro, pero al mismo tiempo es público, porque van pasando totalmente. personas por allí, ¿no? Y, claro, digamos, por ejemplo, aquí en la universidad, los retretes, pues hay
hay una literatura considerable escrita en las paredes, en Sí, las puertas, ¿no? Y me interesaba el fenómeno el tipo de broma, el tipo de texto que se encuentra allí, porque es, por una parte, dado que está vinculado a una actividad, digamos así, íntima, que por su parte también suele ser objeto de risa, como es el hecho de defecar, ¿no? Y en España, pues sabemos bastante de reírnos de sí, todo lo humor que tiene. escatológico. Sí, el humor escatológico, pues en España y en Cataluña creo que especialmente, pues nos va bastante, que es un humor probablemente un poco infantil, pero bueno, cada pueblo pues no puede elegir sus propensiones. Eh, entonces me parece que es un lugar interesante porque es un espacio de libertad, como decías tú, ¿no? Y un espacio en el cual se pueden comunicar cosas que probablemente también están suscitadas por lo que se lleva a cabo allí dentro, ¿no? Que pues es una actividad, digamos así, relativamente sucia y al mismo tiempo purificadora, ¿no? Entonces, Sí, sí, digamos, hay liberadora. liberadora, entonces también hay la posibilidad de liberarse, pues escribiendo alguna cosa allí. Y todo esto llegué porque me interesaba el tema del graffiti y buscando en la historia del graffiti descubrí que había estos antropólogos y psicólogos bastante influenciados por Freud que durante varios años, a principios del siglo XX, estuvieron recopilando las inscripciones en los retretes del centro de Europa, ¿no? Enviaban a personas y pues hacían listados de los dibujos y el tipo de cosas que ahí se escribían que podríamos calificar, por lo general, casi todas de guarradas, ¿no? Pero, digamos, es un espacio en el cual tú puedes escribir una guarrada o también una guarrada que sea un poco provocativa contra la moral, ¿no? Sí, sí. Eh, por ejemplo, los retretes había de París, encontrado un artículo bastante largo de uno que fue allí y hace toda una presentación de, de los escritos homosexuales, ¿no? Que uno se puede imaginar que no debía ser muy fácil vivir plenamente la homosexualidad en 1902 en París y una manera de manifestarlo pues era a través de esas paredes del retrete público, ¿no? Un espacio de resistencia, ¿no? Sí, por así decir, bueno, es un espacio de resistencia, pero claro, hasta te tienes que encerrar, ¿no? La posibilidad, la pregunta es si puedes quedarte allí dentro, ¿no? El problema es que no puedes quedarte allí dentro por siempre, ¿no? Ahora comentas en el libro también que normalmente mucha gente va al retrete acompañado de su teléfono móvil Sí. para consumir humor, para ver vídeos de caídas, para ver vídeos cortos del programa de televisión presentado por un humorista, ¿no? O sea, que sigue habiendo esa relación íntima entre el humor y ese momento en el baño, público o doméstico. Sí, sobre esto yo creo que no creo que se investigue mucho, pero sería interesante saber cuántas interacciones en la Internet se dan con mientras las personas están defecando, ¿no? Eh, y, eh, y habría que ver en qué medida pues eso pues, afecta al tipo de interacción que uno quiere llevar a cabo, ¿no? Porque, o sea, lo que yo creo que el anonimato de la interacción en Internet o el casi anonimato de la interacción en Internet se parece un poco a quien escribe algo en la pared de un retrete, ¿no? Eh, no solo porque es entre privado y público, entre íntimo y público, sino también porque suele ser, digamos, lo que yo quiero de algún modo subrayar de manera, pues también al final yo creo que hay algo de broma por mi parte en eso, es ese el hecho de que del mismo modo que lo que se escribe en el retrete pues estaría afectado, por así decir, por lo bajo del acto que se está llevando a cabo allí, me parece que también muchas interacciones en Internet están movidas no por los instintos más elevados del ser humano. Ujú. Ahora hablábamos, Daniel, de resistencia y quería preguntarte cómo crees que el humor puede desafiar o subvertir las normas establecidas, porque
desde la sátira política en programas de televisión hasta los memes virales en las redes sociales, el humor siempre ha sido una herramienta de resistencia, ¿no?, contra la opresión y la injusticia. ¿Cuál crees que es el rol? A ver, yo creo que hoy, por ejemplo, la sátira política que probablemente empezó con aquel programa, bueno, no empezó, pero recuerdo el Spitting Image en la BBC hace, pues, será de los años 70, 80, que después aquí fue recogido como el Guiñol, ¿no?, en el Canal Plus. Eh, yo creo que eso no tiene ninguna otra función que la de afianzar el status quo. Al fin de cuentas, no hay político que no esté encantado de formar parte de las caricaturas políticas, ¿no? Porque eso ya lo convierte en alguien mainstream y le permite también una mayor presencia, o le permite que su imagen se difunda, ¿no? Y que da igual si lo que dice, ¿no? Basta escuchar a la presidenta de la Comunidad de Madrid, ¿no?, que dice cualquier cosa. Lo importante y se repiten, dice, mira qué tontería que ha dicho este, o mira qué tontería que ha dicho el otro. Da igual el contenido, lo importante es estar presente. Entonces yo creo que este tipo de sátira política en realidad no hace más, es como una correa de transmisión del poder político, ¿no? Y después habría, pues la sátira noble, por así decir. Y ahí en este libro hay un héroe que es Honoré Daumier, el caricaturista del siglo XIX, uno de los caricaturistas más importantes del siglo XIX, cuando aún la caricatura, cuando aún, por así decir, el chiste dibujado tenía un objetivo claro, ¿no?, que era tumbar o sea, que tenía una dirección de abajo hacia arriba, ¿no? Creo que es esa función de desvelar las contradicciones del poder, al fin de cuentas, la risa que demuestra que es una respuesta al hecho de que nos hemos dado cuenta de que el emperador está desnudo. Yo creo que ahí, yo no tengo claro que eso tenga un potencial efectivamente de cambiar las cosas. A veces simplemente da es como una sensación de relajo, ¿no? De decir, bueno, tal vez no podemos cambiar el poder, pero nos podemos reír de él, ¿no? Pero podría ser que cuando se van acumulando las risas sobre el poderoso, eso de una manera u otra puede acabar minando su autoridad, ¿no? Y probablemente aquí podríamos pensar en cómo en España, pues hasta un determinado momento, hasta finales de los años 90, de la Casa Real, pues no se reía en público, ¿no? Hasta que de repente se abrió la veda, y ahora, pues lo que cuesta a veces es no reírse de la Casa Real. Sí, que eso conduce a un desprestigio, ¿no? Totalmente. Claro, eso puede conducir a un desprestigio o a veces no. A veces lo puede conducir simplemente a una revolución vicaria, es decir, uno cree que está siendo muy transgresor porque te estás riendo de quien tiene el poder, pero el que tiene el poder, digamos, puede ser que no lo estás socavando con la risa. Y aunque yo sepa, la risa puede socavar, pero no necesariamente socava. ¿Qué relación tiene la risa y las cosquillas? Bueno, ¿Es una protorrisa, las cosquillas? podría ser, está bien, como expresión, una protorrisa no se me había ocurrido, me parece una muy buena manera de presentarlo, ¿no? Es probable que la primera risa que omite todo ser humano que tiene la suerte de tener algunas personas que se cuidan de él o de ella y que lo acompañan y que por tanto le dan el reconocimiento a través de la mirada, de la palabra, pero también sobre todo a través del tacto, ¿no? Yo en algún momento afirmo, sí, de manera también un poco rápida, pero me parece que es ilustrativa, ¿no? Que se aprende a reír con la piel, porque la cosquilla, que es una cosa que está entre, no es una caricia, no es un golpe, es una cosa que está como a medio camino, establece claramente una relación, ¿no? Y hay una manera de tocar que va acompañada de una reacción, que es una reacción que podríamos decir que refleja,
como del mismo modo que el reflejo rotuliano, ¿no? Pero, pero que tendría un elemento también de comunicación, ¿no? No, y que por tanto, digamos, podría ser que nace la risa a través de la cosquilla, una risa más o menos incontrolable, y que a partir de esa risa incontrolable provocada por la costilla, lentamente vayamos aprendiendo a domesticarla, ¿no? Eh, no sé, a mí el tema de la risa de las cosquillas me parece un tema muy, muy interesante. Se ha escrito bastante, ya Aristóteles había escrito sobre las cosquillas, ¿no? Destacando un hecho que a mí es el que me parece más relevante, y es el hecho de que no nos podemos hacer cosquillas a nosotros mismos. Y que, por tanto, esta risa tan, esta protorrisa, como la llamabas tú muy acertadamente, no, necesitamos a otro para emitirla, ¿no? Y bueno, como todas las cosas buenas de la vida, necesitamos a alguien más. Sí, ha de ser compartida. Sí. Estamos acabando, Daniel, pero antes de terminar te quería preguntar, porque mencionas en el libro, bueno, muchísimas cosas que quedarán pendientes de comentario, pero sí que hace referencia un par o tres de veces a la película de la vida de Brian. Dices que no te parece tan transgresora como se ha vendido públicamente y que incluso es una película complaciente y que muchas Ujú. veces ahora que está tan de moda decir, pues esto no se podría publicar ahora, pues esta película ahora mismo no se podría hacer. ¿Qué opinión tienes de todo esto en relación a la película de la vida de Brian y si te gusta o no la película? No, a mí es una película que me fascina, me parece buenísima. eh, Creo que está repleta de chistes memorables y que no se olvidan fácilmente. La he visto muchas veces, y las últimas veces que la he visto cada vez me ha parecido mejor. Porque, digamos, lo que yo digo que es algo complaciente es el uso, por ejemplo, que se hace de la cancioncita final, que es tan buena, ¿no? El Always Look at the Bright Side of Life, pero que yo creo, por lo visto, es una de las canciones más utilizadas en los funerales Sí, esto es muy laicos, ¿no? curioso, lo comentas. Porque el problema que tienen las personas que no creen en, o sea, que no tienen una creencia religiosa, es, tienen un problema cuando tienen que organizar, tienen que celebrar algo. ¿M? O que tienen que conmemorar, por ejemplo, la muerte de una persona, ¿no? Porque no disponen de un ritual. Entonces, últimamente lo que se ha inventado, pues, es poner música. Este era el tema preferido del abuelo Joaquín, ¿no? Entonces ponían, ponen ahí un tema. El Always Look at the Bright Side of Life se ha usado mucho. eh, y lo que yo simplemente, o sea, yo creo que un análisis detenido de esta canción demuestra que en realidad es una canción que podría ser incluso interpretada en clave cristiana. Y yo creo que incluso todo el libro, toda la película, es una película que es una película muy respetuosa con, con lo que podría haber querido decir Cristo, ¿no? En el sentido de que es una película contra el fanatismo, contra el dogmatismo, pero no es en absoluto una película blasfema, salvo que uno adopte una postura, digamos, retrógrada, hiperconservadora, que es lo que hacen algunos católicos, pero que en absoluto representan a lo que sería la mayoría de los católicos que tienen sentido del humor y que pueden ver la ternura, en realidad, que contiene esta película, que es una película muy medida, una película extremadamente bien hecha, y y que pues se podría hacer hoy una película así o no. Yo creo que obviamente sí que se puede hacer. Si fuera el tema del Islam, entonces habría que hacerla de otra manera. Bueno, yo creo que Seguramente. este es uno de los temas. Este en realidad es el tema que motivó que yo escribiera este libro, y es, sin embargo, un tema que no he podido, porque no he sabido todavía tratar en este libro. Y es lo que estoy intentando hacer ahora en otro texto, ¿no? Porque requiere más tiempo, requiere más páginas, y en este libro pues no he sido capaz. Hay cosas que son difíciles y que requieren
en mi caso por lo menos, requieren más tiempo, ¿no? Siempre hay alguna cosa que uno quiere decir y no sabe, y necesita pues ir probando, ¿no? Y yo creo que este es el segundo libro en el que intento decir una cosa y todavía no he sabido decir. Espero que en el Bueno, siguiente bien. a ver si me sale. Has conseguido hacer esto de enganchar a una segunda parte. Sí, exactamente. Presentando habrá. Exactamente. Ahora viene. De hecho, una de las cosas más interesantes de publicar un libro es que justo cuando lo acabas y lo ves en la imprenta, empiezas a hablar y te das cuenta de todo lo que te tendrías que haber puesto en ese libro y todavía no has puesto. Y en mi caso, sería sobre todo la cuestión de lo serio, ¿no? Porque yo digo, esto es broma, la broma es una cosa seria, pero en ningún momento explico qué es lo serio, ¿no? Y también es otra de las cosas que quisiera explicar más adelante. Pero con los libros, Daniel, pasa también como con muchas otras cosas de la vida, que acabas un libro y ya estás pensando en el siguiente, antes de decir, oye, bueno, lo voy a disfrutar un tiempo. O sea, como muchas veces también hacemos un viaje, estamos volviendo a casa y ya estamos planificando el siguiente, ¿no? Sí, ¿Pasa también bueno, con los libros? no lo sé si pasa en general con los libros. A mí me pasa, tal vez porque, digamos, estoy en un momento en el que se me ocurren cosas. Tengo inquietudes y tengo alguna manera de canalizarlas, ¿no? De manera que no es una cuestión obsesiva, decir, oh, ya he acabado, tengo que hacer otro, simplemente eh, está Va ahí, o saliendo, ¿no? sea, va saliendo y hay un capítulo que saqué del primer libro, lo metí en este, también lo saqué, y por tanto hay algo que supuestamente tengo que decir y todavía no sé cómo hacerlo. En todo caso, ya tenemos una excusa para volvernos a ver en el Ojalá, futuro, cuando ojalá. tengas el siguiente libro. Daniel Gamper, como el expresidente del Barça. Bueno, el primer presidente del Barça. No sé si eres futbolero. Sí, bueno, es mi ¿Sí? bisabuelo. Ah, ¿es tu bisabuelo? Sí, 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 el Ah, hostia. fundador del Barça. Pues yo hacía la broma. No es el primer presidente, es el primer capitán El primer del capitán. Barça y el primer pichichi del club. Pero también es el Hostia. fundador y después fue uno de los presidentes más... bueno, a ver, obviamente yo creo que no hay ninguna duda que es el presidente más importante de la historia del club. Eso se dice, eso se dice. Hostia, qué gracia, qué gracia. Mm, Yo lo pensé y dije, mira, una casualidad, pero... ah. Daniel, muchas gracias por compartir este rato conmigo y con todas las personas que nos escuchan. Y bueno, espero que nos podamos encontrar en el futuro. Muchas gracias, Alexis. Ha sido un placer y bueno, pues eso, pues muy, muy agradecido de formar parte de que me ayudes, digamos, a hablar sobre la risa. Ha sido un placer hablar contigo. Para eso sirve este espacio, para hablar sobre estos temas. Un abrazo, cuídate mucho. Igualmente. Sapere Aude. Humanistas sin complejos.